Digo, Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. todo miedo. Lléname plenamente Lléname plenamente de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, de tu paz, de tu paz, de tu gozo, de tu gozo, de tu amor, de tu amor, de tu alegría. de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, A ti, Divino Espíritu, que eres Dios que eres Dios y siempre nos acompañas. y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, quedábamos en la enseñanza anterior, en Hebreos capítulo 10, versículo 10, que la voluntad de Dios es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha de una vez y para siempre. Es lo que van a leer, por favor. Venga, pastor. Aquí el pastor. Miren, hermanos, nosotros somos sacerdotes y queremos descubrir la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y a lo mejor, bueno, llegamos a sacerdote y no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero ahora Dios nos da la oportunidad de conocerla. Y van a descubrir algo, hermano, que todo lo que nos ha enseñado la Santa Madre Iglesia Católica es netamente bíblico. Y es la fe de la Iglesia, es centrada, basada en las Sagradas Escrituras al pie de la letra. Solamente que como no leemos la Biblia, no nos damos cuenta. Y usted, lástima, algún día, si Dios lo permite, podamos estudiar para que vean que lo que enseñan los protestantes, nada de eso está en la Biblia. Es invento de hombres. Nada. Y yo los he retado. Compruébenmelo con la Biblia. Y he leído la Biblia muchas veces y he tratado de mirar, a ver, demuestre. Y he hablado con pastores de todas partes, de todas clases. Y ellos dicen y meten la Biblia. Es que la Biblia dice, ¿cómo los estrello yo? Dame capítulo y versículo, donde diga eso. No lo dice, pero ellos como saben que nosotros no vamos a ir a la Biblia para buscarlo, ellos nos engañan. Y claro, nosotros pensamos que ellos saben muchísimo de Biblia, y es mentira. Pero lo que la Santa Madre Iglesia enseña, si usted y yo comenzamos a leer la Biblia, descubrimos que todo es totalmente, absolutamente bíblico. Y que la fe de los misterios sagrados está centrado en las Sagradas Escrituras. Si ustedes me lo permiten, vamos a ir mirando, este es el misterio de nuestra fe que decimos en la Eucaristía, y que la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana, y ustedes verán que eso está en la Biblia y lo cree la Santa Madre Iglesia y nos enseña a creerlo, no para, porque el Papa un día se le ocurrió, no porque un obispo un día se le ocurrió, no. Es que Jesucristo dice él mismo que esa es la voluntad del Padre. Y ahorita lo vamos a escuchar en Hebreos, pero después lo vamos a escuchar del labio de Jesucristo. Del mismo labio de Jesucristo lo vamos a escuchar. Y vamos a descubrir entonces la voluntad de Dios y nos vamos a dar cuenta que somos sacerdotes que realizamos la voluntad de Dios sin darnos cuenta. Y a veces sin darnos cuenta la realizamos y la realizamos mal. O no lo hacemos con fe, como la ofrenda de Caín, que no fue con fe. Y entonces Dios prefirió mejor la de Abel. Y nos sentimos envidiosos. Pero queridos hermanos, miremos lo que dice Hebreos entonces, 10 lo recordamos. En esta voluntad, se refiere a la voluntad de Dios, es que seamos santificados. Estamos hablando de cómo ser santos y la manera especial de ser santos. La palabra de Dios nos lo va mostrando, ella nos santifica, pero Cristo nos santifica con su cuerpo y con su sangre. Para eso lo recibimos, para santificarnos. Escuche, ¿cómo dice?
y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Si quiere, usted lo puede leer dos versículos anteriores, o sea, 8 y 9, para que se den cuenta de qué está hablando. Pone lo que era el Antiguo Testamento, cómo era la ofrenda a Dios, cómo era el sacrificio de Dios, y que eso era la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento, la voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Escuche el 8 y el 9. Dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado, no los quisiste ni te agradaron. Eso es Antiguo Testamento. Dios lo tenía en el Antiguo Testamento, los sacerdotes de la Antigua Alianza del pueblo de Israel ofrecían sacrificios y holocaustos. Pero llegó un momento que Dios dijo, ya, no, eso no lo quiero. Y Dios dice, no lo quiero. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Ojo, y no era invento de los hombres tampoco. Era querido por Dios. Lo había mandado Dios en la ley. Entonces añade, Vean esto, que eso era según el querer de la antigua alianza. Y eso lo pedía la ley. he aquí que vengo. Ajá, pero un poquito más atrás para que den cuenta que no era la ley. Ofrenda, otra vez nuevo. Sí, dice primero, sacrificios y holocaustos y oblaciones, y holocaustos y sacrificios por el pecado, no los quisiste ni te agradaron, cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces añade, entonces ya viene lo que es lo siguiente. Esta lo pasa mejor. Gracias, Padre. Ajá. Mire, entonces añade, usted sabe el misterio de la lupa, ¿no? Es contemplar cada palabra, penetrar cada palabra, es extraerle el contenido, el sumo de cada palabra. he aquí que vengo, entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Oigan, aquello no le gustó, y eso es lo que dice la ley. Entonces añade, va a añadir algo que no existía. He aquí que vengo, ya Jesús es el que va a reemplazar los antiguos sacrificios, las antiguas ofrendas y holocaustos. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Ahí está la voluntad de Dios. Para hacer tu voluntad, que es lo que te importa a ti, lo que me importa a mí. A mí no me importa hacer la voluntad de los protestantes, ni la voluntad del Petronilo, ni de Pánfilo. Es la voluntad de Dios. Es aquí que vengo para hacer tu voluntad, dice Jesús. Él hace la voluntad del Padre. Siga. Abroga lo primero, Quita lo primero, anula lo primero, las ofrendas de la antigua alianza, y subrayen la palabra clave. para establecer lo segundo. No, ya, Padre, no me corra. La palabra clave. Para establecer. Eso. Para establecer. Eso no existía. Él lo establece. Establece lo segundo. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Que Jesucristo establece. Eso segundo. Si no lo entienden, véanlo. Abroga lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué es lo segundo que Él establece? Y en virtud de esta voluntad, La voluntad, es aquí para hacer tu voluntad. Quita lo primero, establece lo segundo. En virtud de esa voluntad, somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. establece, está establecido por Él. No es si usted quiere o no quiere, si a usted le parece o no le parece. Él lo estableció. ¿Y qué? Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero ahorita se la calan. Él lo estableció de esa manera. Y anuló lo primero y estableció lo segundo. ¿Lo tomas o lo dejas? Pero no hay otra. Pero ojo, eso que Él estableció es para que seamos santificados. ¿Cómo renunciar a la Eucaristía? ¿Cómo renunciar al cuerpo de Cristo? Ahora díganme el sacerdote que dice que es lo mismo ir al protestante que ir a la Iglesia Católica.
que celebrar la misa a ir al culto protestante. Si la voluntad de Dios es que seamos todos santificados gracias a la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha de una vez y para siempre. Y eso no lo tienen los protestantes. No es que sea lo mismo, es que el sacerdote no cree lo que dice la palabra y lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Con razón la Santa Madre Iglesia dice, la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana. Es lo maximito porque es lo que Él estableció para que seamos santificados. ¿Hay algo más grande que eso? No lo puede haber. Y por eso la Iglesia es clara, eso es centro y culmen de la vida cristiana. Importantísimo. Pero también recuerdan ustedes que ya lo leíamos. ¿Se acuerdan que comenzamos con Marcos 6:34, donde Jesús lo vio como ovejas sin pastor y les enseñó muchas cosas? Y recuerda que después los discípulos dijeron, suelte a esa gente, que vaya y se alimente por allá donde pueda, con los testigos de Jehová, con los pentecostales, que cada quien busque por ahí donde quiera. Y él dice, no, denle ustedes de comer. Son ustedes los que tienen que darle de comer. Pero si nosotros no tenemos nada, a ver, ¿qué tiene? 5 panes, voy a traerlo para acá. Los bendijo, representación de la Eucaristía, y se lo dio a ellos para que se lo repartiera a la gente, porque Él quiere que todos seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Y por eso tenemos que repartírselo a la gente. Y por eso ustedes verán que la vida, el misterio, este es el misterio de nuestra fe, que todo el ejercicio sacerdotal se centra en la Eucaristía. Porque es alimentar al pueblo. ¿Cuál pueblo? Ese pueblo que camina por el desierto, que es el mundo. Y ese pueblo que anda como ovejas sin pastor y sin alimento. Mientras llega la vida eterna, vamos a alimentarlo aquí con lo que Jesucristo estableció y dejó como alimento de vida eterna, que ahorita lo vamos a ver, pero esto es cuestión de fe. Por eso les digo, no podemos hacer nada si no creemos. No podemos hacer nada. Apague y vamos, perdimos el tiempo. Y para creer tenemos que leer en la palabra de Dios y hacer el ejercicio de poner la lupa para extraer el contenido, todo el contenido de la palabra de Dios, saborearlo y gustarlo. Cosa que no lo estamos haciendo. Entonces, ya Jesús lo estableció y de una vez y para siempre. Y ese para siempre significa que usted no puede cambiar la Eucaristía. Y siempre será lo mismo. Y por eso, de aquí, hermanos, que ustedes no se dan cuenta que la iglesia es celosa con la liturgia. Porque no se puede cambiar. Hago un paréntesis. A veces veo yo unas cositas, por ejemplo, que me chocan. Yo he recorrido el mundo. Fui a un lugar. El padre tenía un matrimonio. Y como estaba afanado, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, oremos. La lectura, el Evangelio. Se comió toda la primera parte. Como si ahí nadie tenía pecado ni nada. Se lo comió. Fui a otra misa. Otro sacerdote, prefacio, nada. Se lo comió todito. Pasó directamente en la consagración. De la consagración, todo lo que hay después de la consagración, nada. Porque estaba apurado. Pero después, ya en la Eucaristía, después que repartió la Eucaristía, metió unas canciones casi como las que vi ahorita por YouTube, de un padre cantando la canción de las modernas. Bueno, así, a mover a todo el mundo. Y ahí sí perdió el tiempo. Y duró como 20 minutos cantando, pero no tuvo tiempo para el prefacio, para después de la consagración, nada. Pero ahí sí. Oye, algo extraño. Porque él es párroco y él es sacerdote y hace lo que quiere. Y luego, a mí me choca mucho, por ejemplo, cuando dice, el Señor está con ustedes. Y eso los curas modernos lo están haciendo. El Señor está con ustedes. ¿Por qué lo cambia? Si la iglesia es madre y maestra. Cuando la iglesia dice, es por algo. El presente simple, ¿verdad? Cuando nosotros queremos decir algo como queremos, el Señor es que yo soy ministro y como ministro estoy haciendo como una
un deseo oracional. ¿Sí? Estoy administrando y el Señor esté. No es un presente simple afirmativo. El Señor está. Yo no le estoy afirmando que el Señor está. Yo estoy haciendo una oración diciéndole al Señor esté. Porque yo soy el ministro y como estoy ejercitando ese ministerio, le estoy deseando que el Señor esté, porque lo voy a hacer presente en medio de la comunidad. El Señor esté. Tampoco es algo imperativo. Obligo a Dios a que esté. El Señor esté, porque yo se lo mando. Tampoco, no es imperativo. Es una oracional. El Señor esté con ustedes. Y por eso sigue, por ejemplo, diciendo, levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Damos gracias, no, demos gracias al Señor. Seguimos de esa manera. Pero a veces se quiere cambiar. ¿Y por qué? Si ahí está lo que tenemos que hacer. Claro, no es que los protestantes nos critican porque siempre es lo mismo, pero es que hay varias formas, ¿no? Varias plegarias que se puede ir utilizando, pero no tenemos que cambiar nada. Varios prefacios ahí están, no tenemos que cambiar nada, porque es algo sagrado, es algo divino, son los misterios de nuestra fe que tenemos que vivirlos, que tenemos que disfrutarlos, gustarlos. Entonces, bueno, aquí dice que somos santificados merced a esa voluntad hecha de una vez y para siempre. Siempre vamos a tener la Eucaristía. Ahora, el versículo 19. Estamos siempre en Hebreos capítulo 10. Ahora el versículo 19. ¿Qué dice Jesús? En el 19. Tenemos pues, hermanos, plena confianza. Claro, si esa es la voluntad de Dios, si Jesucristo la estableció, ¿cómo se va a acercar usted a eso? ¿Dudando? No. Si usted ha leído la palabra, cree en el Señor, ¿cómo se acerca a ese misterio? Con plena confianza. Otra vez. Tenemos pues, hermanos, plena confianza. Plena confianza. Eso es lo que nos falta. La plena confianza. Y la misa a veces se convierte en una rutina o se convierte en un motivo de tengo que reunir unos churupitos. Vamos a ver cuántas misas puedo celebrar para reunir unos churupitos. Plena confianza. Para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. ¿A cuál santuario se refiere? El santuario donde entró el sumo y eterno sacerdote. Y yo tengo la confianza de poder entrar allá, no por mi mérito, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él yo puedo entrar al cielo. Y eso es lo que nosotros celebramos. Celebramos los misterios de la fe. Pero es un misterio que Dios nos haya salvado de esa manera. Es un misterio. No entendemos por qué. Si yo fuera Dios lo hubiese hecho de otra manera. Les aseguro que sí. Yo no hubiese mandado a mi hijo a sacrificarse en la cruz, a derramar su sangre para salvar a la humanidad, cuando yo, como Dios tengo todo el poder, le digo, sean salvos todos. Pero Dios quiso hacerlo así y esa es su voluntad. Se lo respeto. Me someto a esa voluntad con plena confianza. Merced a la sangre de Cristo ya podemos entrar al santuario, que no podíamos entrar, nadie podía entrar al cielo antes de Cristo. Por este camino nuevo. Bárbaro. Miren, tenemos que transitar por ahí, sí o no. Tenemos que pasar por ahí, sí. ¿Por qué? Porque es un camino. ¿Y para qué está el camino? Para transitarlo. Por este camino. El pueblo de Israel tenía su camino, su trayectoria, por donde tenía que pasar, su ley. Nosotros tenemos nuestro camino. Por este camino nuevo, Él lo estableció. Esa fue la voluntad de Dios. Nuevo, aquel era anticuado, pero se llama antigua alianza.
¿Y por qué se llama nueva alianza? Porque es un camino que hay que transitar. Es algo nuevo, no existía. Lo inventó Jesús, no el Papa. Nuevo. Y vivo. Ah, bárbaro. Está vivo, y vivo significa dos cosas. Vivo significa que está actual, no pasado de moda. No ha cambiado. Vivo. Y vivo significa que está vivo. Que no ha muerto, no ha caducado. Está vivo. Ese camino nuevo y vivo. Inaugurado por Él para nosotros. Inaugurado por Él. No lo inventó el Papa. Para nosotros. Si esa es la voluntad de Dios, ese es el querer de Dios, pues yo lo acepto con confianza plena. Con fe firme, con seguridad. Lo disfruto. Estoy donde tengo que estar. La voluntad de Dios que seamos santificados gracias al cuerpo de Cristo. Es un camino nuevo, vivo, establecido por Él, para nosotros poder entrar al cielo gracias a la sangre de Cristo. ¿Qué más quiere? ¿No le parece todo bien arreglado para que nosotros alcancemos la salvación? ¿No queremos ser santos? ¿A eso no es que hemos sido llamados? Sean santos porque yo, tu Dios, soy santo. Y que seamos santificados. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y en la palabra entonces nos dice que la voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Camino nuevo, establecido por Él. Quitó aquello y estableció esto. ¿Para quién? Para nosotros. Que los protestantes no lo descubran, que no se den cuenta, pregúnteme si me importa. Pero yo tengo que vivirlo. Pero hay de aquel cura que diga eso lo mismo en mi culto, que por cierto, no puede existir el culto sin la Eucaristía. ¿Qué era el culto en el Antiguo Testamento? Díganme, ¿y quién celebraba el culto? El sacerdote, con sacrificio y ofrenda, si no, no hay culto. Y entonces me voy al culto, no tienen sacerdote, no tienen sacrificio, no tienen ofrenda, no tienen nada, y me voy al culto. ¿Qué culto está hablando? Ah, porque encontró en la Biblia la palabra culto. Sí, pero no dice quién celebra el culto. Entonces nos damos cuenta que hay algo distinto, pero nos quieren robar el tesoro de la fe que nos ha dejado el Señor a través de su palabra. Y lo llevamos en vasijas de barro, podemos hacer con él lo que queramos, podemos hacer con la Eucaristía lo que queramos. Y por eso es un pecado profanar la Eucaristía, porque es lo más sagrado que tenemos, pecado reservado a la Santa Sede. Seguimos. Por Él para nosotros a través de la cortina. A través de la cortina. Y recuerden que la cortina tiene varios significados. Y entre uno de los significados de la cortina es que de aquí para allá está el misterio. El misterio. Por eso la iglesia recomienda que en el sagrario haya una pequeñita cortina. O cuando usted lleva el copón con hostias, como un pañito, como una cortina, algo que lo tapa. Cuando va vacío no hay problema. Pero cuando va, porque ahí va el misterio. Y la cortina va al misterio. Y nosotros trabajamos con el misterio. ¿Y qué es lo que impacta a la gente? ¿Y qué es lo que le llama la atención a la gente? ¿Y dónde es que Dios actúa? En el misterio. Ustedes no se dan cuenta que mucha gente quiere y dice que la misa en latín es la mejor. Y ay, quisiéramos volver allá. Pero no entendían nada, no me importa. Porque la gente, lo que le impacta y donde Dios toca es a través del misterio. Y la Eucaristía es un misterio. Entonces, otra vez, repítelo. A través de la cortina, es decir, de su cuerpo. De su cuerpo. El cuerpo de Cristo en la Eucaristía es un misterio. Pero ahí está. Ahí está la cortina, ahí está el misterio. Pero a través de eso, nosotros podemos llegar al cielo. ¿Nos lo dejó Él? ¿Qué vamos a hacer? Sigue. Tenemos un sacerdote excelso al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con sincero corazón. ¿Cómo tenemos que acercarnos al misterio? Con sincero corazón. Sincero. ¿Verdad? O que viene de sincera. Donde no hay engaño, donde no hay mentira.
en plenitud de fe. Ah, bárbaro. Ah, bárbaro. Sacerdote, no podemos llegar, penetrar y disfrutar del misterio sin lo que les he hablado todos estos días. Sin la fe. Pero para la Eucaristía no se necesita solo la fe, se necesita plenitud de fe. Porque es el centro y culmen de la vida cristiana. Y toda la fe suya ha de unirse, todo lo que usted tenga fe. Aquí es donde usted tiene que juntar toda la fe para poder vivir. La plenitud de fe. Por eso, Padre, Juan 6, 26. Por eso, usted se queda aquí y ahorita continuamos con usted. Por eso ustedes verán que en Juan 6, 26, Jesucristo viene a hablar después de la multiplicación de los panes, de lo que será la Eucaristía. Pero ustedes van a descubrir que Jesucristo nos pide ejercitarnos en la fe para poder llegar a la Eucaristía. Pero también recordaron que cuando iban a celebrar la Eucaristía, Jesús les dijo, vayan a la ciudad del frente, cuando lleguen, un hombre va con un cántaro, síganlo. Cuando lleguen a casa, díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde? Allí van a arreglar todo. Y sucedió tal como se lo había dicho, ¿se acuerdan? Porque para la Eucaristía se necesita fe, allí simbólicamente. Pero ahora lo vamos a escuchar, no simbólicamente, lo vamos a escuchar ahora de labios de Jesucristo, el mismo Dios y Señor. Vamos a escucharlo. Jesús les respondió, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Obren no por el alimento perecedero. A ver, obren. Otra traducción dice trabajen. ¿Alguna tiene la traducción trabajen? ¿Todo dice obren? ¿Cuál tiene la traducción dice trabajen? Me gusta la traducción trabajen. Es lo mismo, pero me gusta esa traducción. ¿Usted la tiene? Trabajen no por el alimento. A ver, padre, léalo desde ahí. Trabajen no por el alimento de un día. Si quiere, pase un momentico para acá, padre. Venga para acá. Solamente aquí voy a usar esta traducción. ¿Por qué? Porque es lo mismo, obren o trabajen. Pero a mí me gusta trabajen porque ustedes entienden mejor lo que es el trabajo. ¿Entendemos? ¿Quién no entiende lo que es el trabajo? Bueno, a ver. Trabajen. ¿Qué hay que hacer? Ustedes me buscan a mí porque les di, ¿se acuerdan? Les multiplicó los panes y él se fue y la gente le llegó. ¿Y a dónde estaba, maestro? Y eso yo no soy tonto. Ustedes me andan buscando porque les llené el buche. Yo no soy tonto. Pero ¿sabe qué? Ya que me están buscando, les hago una propuesta. Trabajen. Y la palabra trabajar significa un ejercicio, un sacrificio, un esfuerzo, algo que se logra con el sudor de su frente. O sea que usted tiene que hacer algo, que usted no lo va a alcanzar así por así, automáticamente, que usted tiene que ejercitarse. Repítalo. Trabajen no por el alimento de un día. No por el alimento de un día, el que les dio él como figura de la Eucaristía. Sino, mire, sino por el alimento que permanece. Hay otro alimento distinto al material. Al pasajero hay un eterno alimento. Sino por el alimento que permanece. Sigue. Que permanece y da vida eterna. No solamente que permanece. Subrayen. Que da vida, pero no vida aquí, terrena, que da vida eterna. ¿A ustedes no les dice nada eso? ¿No quisieran conocer ese alimento? Se los voy a presentar. Un alimento donde usted coma y usted tenga vida eterna, según dice el Señor.
Ahora, si Jesús no es digno de ser creído, eso ya es problema de ustedes. Pero para mí es el Señor y tengo que creerle. Trabajen por el alimento que es eterno y que da vida eterna. Oye, si el maestro dice que existe el alimento, yo lo quiero tener. Sigue. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Se lo va a dar, es una promesa, él se lo va a dar. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron, Ajá. Ya hubo un grupito que se enteró, se interesó, se enteró de que había un alimento de vida eterna. Se interesó, entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? en castellano, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Trabajen por el alimento que dura para la vida eterna. ¿Y qué da vida eterna? ¿Qué no pasa? ¿Da vida eterna? ¿Seguro? Si yo lo como, sí. Dígame, estoy dispuesto. Aquí estoy, con las manos y con los pies, dispuesto a trabajar. Pero dígame, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué tenemos que hacer? Para trabajar en las obras de Dios. Es obra de Dios. Reconocieron que no venía de hombre, venía de Dios. Y yo estoy dispuesto a trabajar por la obra de Dios. Yo estoy dispuesto a trabajar. Pero ¿qué tenemos que hacer para trabajar? Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi cuerpo, mi alma, mi ser. Yo quiero trabajar en eso. Y a ver qué trabajo dijo Jesús que era. Para poder comer el alimento espiritual. Véanlo con la lupa. ¿Cuál es el trabajo? Jesús respondió, la obra de Dios es esta, Ahí viene, ahí viene. creer en aquel que Dios ha enviado. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es el trabajo? Creer en Petronilo o en Pánfilo. En ninguno de ellos. En aquel que Dios ha enviado. Creer en Jesucristo. Yo soy el camino, Juan 14:6. La verdad y la vida. Y nadie va al Padre creyéndole a un tonto. Nadie va al Padre si no es por mí. Si no me creen a mí, nadie va al Padre. Si no es por mí. Oye, el trabajo es que crean en aquel que el Padre ha enviado. O sea, en Jesucristo. ¿Se dan cuenta que creer es un trabajo? Es un ejercicio. Gracias, Padre. ¿Se dan cuenta que es un ejercicio? Por eso decimos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a los ejercicios espirituales. Y es una clase de teología. ¿Qué ejercicio espiritual? Ni que nada. Ejercicios espirituales es un ejercicio donde yo trabajo para creer en Jesucristo, en las obras que Él hace, en lo que Él ha dicho en su palabra. Es un ejercicio. O díganme si ustedes no han hecho un ejercicio estos días, un ejercicio de encontrarse con la palabra, un ejercicio de tratar de creer lo que dice la palabra. Es un ejercicio. El trabajo es creer en el que Él ha enviado. Ya lo sabe, ¿verdad? Ese es el trabajo. Y usted verá que en varios momentos Jesucristo le va a pedir a ellos que crean. Porque ese es el trabajo. Y me voy a adelantar para que se dé cuenta que si ese es el trabajo, creer en Él, hay un grupo que cree y hay otro grupo que no cree. Y usted escoge en qué grupo. ¿Se acuerda del borracho? Elija. Porque el trabajo es creer. Miremos, ¿por qué tenemos que creer? El versículo 45. ¿Qué dice de Juan 6? Para que vean. Ayúdenme, cualquiera de los dos. Versículo 45. Vamos a centrar en el creer. Hacer el trabajo en el creer. En el versículo 45, ¿qué dice? Está escrito en los profetas. Serán todos enseñados por Dios. Está escrito en los profetas. Será todo enseñado por Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está diciendo Jesús? Que si estaba escrito en los profetas que todos eran enseñados por Dios, se acaba de cumplir lo que estaba escrito. Él es Dios y está enseñando.
Y si Él es Dios y está enseñando, usted y yo debemos entonces desbordarnos en una fe plena, total, hacia Él. Versículo 47. Véanlo. en verdad les digo, Como Él es Dios, y estaba escrito que todos serán enseñados por Dios, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. el que cree tiene vida eterna. ¿Cuál es el trabajo? Creer. ¿Qué es lo que le costaba a los discípulos? Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué le costaba a los judíos? Creer. Y si no, vean el versículo 41. ¿Qué dice el 41, padre? Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Bárbaro. Jesús le dijo cuál era el trabajo. Creer. Los judíos les costaba. Hacer ese trabajo les costaba. Murmuraban. En vez de creer, darle paso a la fe, murmuraban. Usted puede elegir ese grupo de los judíos. Ese es un grupo. Y murmuraban, ¿y cómo no va a comer el pan vivo bajado del cielo? Murmuraban de él porque Jesús había dicho. En vez de creer que él era el pan vivo bajado del cielo, ellos murmuraban y decían, ¿pero cómo vamos a creer? ¿Y no es este el carpintero, el hijo de José? ¿Cómo va a decir que ha bajado del cielo? No hicieron el trabajo. Comenzaron a usar la razón y Jesús no quería la razón, quería la fe. El que crea tiene vida eterna. Y el trabajo es que crean en aquel que Dios ha enviado. Pero los judíos decidieron no creer y criticar lo que Jesús había dicho. Pero no solamente ahí lo critican, porque él había dicho que era el pan vivo bajado del cielo. Jesús les lanza, ahorita lo vamos a ver completo, Jesús los lanza, yo me estoy mostrando que hay dos grupos, uno que cree y otro que no cree, uno que hace trabajo y otro que no hace trabajo. Jesús les lanza el discurso, y yo soy el pan vivo bajado del cielo, y el que coma este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y entonces ellos otra vez revientan. Versículo 52. ¿Qué dice el 52? ¿Qué dice el 52, padre? Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Bárbaro. Jesús los fue llevando poco a poco. Jesús les estaba ayudando a trabajar para que creyeran. Les fue llevando. Y ellos en vez de creer resistían. Cuando Jesús les dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, criticaban. ¿Cómo va a ser el pan vivo bajado del cielo? Y nosotros sabemos su papá. Su papá es el carpintero José. ¿Cómo va a decir que ha bajado del cielo? Jesús le dice, el pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo daré en el último día. ¿Cómo nos hará comer su carne? Imaginémonos comiéndonos un brazo, una pierna de él. Guácala. ¿Acaso somos caníbales? Pero no se daban cuenta que Jesús lo que le estaba pidiendo era el que crea. El que crea. En el versículo 62 nos dice cuál es el problema. ¿O qué dice el 60? ¿El 60 qué dice? Muchos de sus discípulos... El 60, ya va. El 60 hubo un problema. Ya no los judíos, ahora sus propios discípulos. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? O sea, dijeron, los judíos tienen razón para no creer. Este lenguaje es muy duro. ¿Quién podrá escucharlo? Pero Jesús, para animarlos a ellos, Jesús dice, bueno, ¿cómo hago yo para animar a estos muertos? Porque ya son los discípulos, ya no los judíos. Mire que están los judíos que los critican, pero ahora no son los judíos, son sus discípulos. Léalo de nuevo. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? No quieren trabajar. No quieren trabajar, como muchos sacerdotes que no quieren trabajar, no quieren creer y prefieren someterlo a juicio. Es que yo pienso.
Ahí está el problema. Nosotros nos doblegamos ante el misterio, porque el que cree tiene vida eterna, porque el que está hablando es Dios, estaba escrito, serán todos enseñados por Dios. Y el trabajo es que creamos en el que Dios ha enviado. Entonces Jesús se le ingenia. Y en el versículo 64, parte B, Él viene a decirles algo curioso. 64, parte B. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¡Bárbaro! Bárbaro. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Un poquitico más atrás. Pero entre ustedes, algunos que no creen. No, léame bien. Pero hay entre ustedes Sí. No, sí. A ver, miren, escuchen esto. Jesús le dijo, el trabajo es que crean. Está escrito, todos serán enseñados por Dios. Crean. En verdad le digo que el que crea tiene vida eterna. Pero hay un problema. Los judíos están atravesados. Y ya veo que ustedes, los discípulos, también. Repítalo. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. ¿Y esos ustedes quién eran? Los sacerdotes, los discípulos, los apóstoles. Ahí estamos metidos nosotros. Y qué bárbaro que haya un sacerdote que no crea. Sí los hay. Pero en aquel tiempo, no. Actualmente, véanlo. Porque Jesús sabía desde el principio Desde aquel tiempo ya Jesús sabía, mirando al futuro. quiénes eran los que no creían. Bárbaro. Yo no lo sé. Yo le estoy explicando con la Biblia y habrá quien está siguiendo y quien está pensando en la hija de doña Trina o en los hijos de don Trino. Pregúntenme si me importa. Pero Jesús ya sabía desde el principio cuáles sacerdotes iban a creer y cuáles no iban a creer. Ojo, y a los que no creían, y él lo sabía desde el principio, ¿con quién los compara? ¿Y quién era el que lo iba a entregar? ¿Con quién lo compara? Otra vez. ¿Y quién era el que lo iba a entregar? ¿Con quién lo compara? ¿Y quién era el que lo iba a entregar? De modo que Judas lo entregó porque no le creyó. Y usted cuando no cree en la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, que es el mismo Jesucristo, usted es un Judas traidor. Que Jesús los llamó para este trabajo y para que trabajara, para eso los llamó, trabajen. Para que tengan un alimento de vida eterna. Pero usted no quiere trabajar porque encontró un grupito que se llaman los judíos que comienzan a decir, este dice que es el pan vivo bajado del cielo. ¿Acaso no sabemos quién es su papá? Ahí está José, el carpintero. Después dicen, mi cuerpo, y que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Discutían, ¿cómo nos van a dar a comer su cuerpo? Y ya en el versículo entonces 60, de los discípulos dicen, este lenguaje es muy duro, tienen razón ellos. ¿Quién podrá escucharlo? Y Jesús dice, Jesús se lamenta. Hay entre ustedes algunos que no creen. A pesar de que les he dicho que el que cree tiene vida eterna. Porque Jesús sabía desde el principio quién era el que no creía. ¿Quiénes eran los que no creían, plural? ¿Y quién era el que lo iba a entregar? Por eso el versículo 70, Padre. El 70, ¿qué dice el 70? Dice, Jesús les respondió, ¿no les he elegido yo a ustedes, los 12? Ajá. Jesús les respondió, ¿no los he elegido yo a ustedes los 12? Y ahí estamos metidos nosotros, porque somos los discípulos, los apóstoles de Cristo. ¿No los he elegido yo a ustedes los apóstoles? Y uno de ustedes es un diablo. ¡Ah, bárbaro! Un sacerdote puede llegar a ser un diablo cuando no cree. Un sacerdote puede llegar a ser un diablo. No lo digo yo no había nacido. Por no creer, por estar en el misterio, por estar empapado de la palabra y no dar el paso a creer.
Y Jesús reclama y dice, bueno, no lo elegí yo para que trabajen, para que crean y alimenten al pueblo con el pan vivo bajado del cielo y no quieren creer. Lo bueno es que Jesús dice que es uno de cada 12. De cada 12. Uno. Es un diablo. Algunos de ustedes no creen. Porque Jesús sabía quién eran los que no creían y quién lo iba a entregar, que era un diablo, a pesar de que Él lo eligió. A eso nos llamó Dios. Y la gente está convencida. Ustedes que están más cerca de Dios, ustedes que creen en la palabra, ustedes que conocen la palabra, ustedes que saben la palabra, ustedes que saben los misterios del reino, ustedes que... Y ahora nos encontramos que la gentecita sencilla tiene más fe en la Eucaristía que los mismos curas. Yo no entiendo, voy a hablar en voz alta, pero yo no entiendo cómo cuando una gentecita se atreve a creer en la palabra de Dios, que en ese pan está el cuerpo y la sangre de Cristo, y se arrodilla, un sacerdote que debería creer más que los demás, le dice, o se levanta o no le doy la Eucaristía, porque aquí mando yo. Cuando la iglesia, la Santa Madre Iglesia, nos manda a no negarle la Eucaristía a nadie, a no ser que sea un escándalo público y que todo el mundo lo sepa. O no sacerdotes. Pero el sacerdote que es más grande que Dios destruye la fe de ese inocente que tiene una fe ciega y plena ante Dios y lo levanta, juro, levante y le niega, yo lo he visto, le niega la Eucaristía. Lo regaña y lo pelea. ¿Cómo se le ocurre arrodillarse ahí? ¿Por qué va a ser eso un acto de adoración hacia ese pedazo de pan? Ahí no hay nadie. Un mero símbolo. Ese invento de... Usted todavía creyendo que ahí está Cristo. Va. Destruyendo la fe de la gente. ¡Qué bárbaro! Cuando la Santa Madre Iglesia dice que podemos darle la comunión o en la mano o en la boca. El pueblo es libre, la iglesia, la Santa Madre Iglesia lo deja en libertad. Y viene una persona y me le pide en la boca, ¿por qué no se la doy? ¿Es libre? Me la pide en la mano, ¿por qué no se la doy? ¿Es libre? ¿Cuál es el problema? Que me diga un sacerdote, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Y si fuera un problema, la Santa Madre Iglesia diría, no lo haga. Pero la Santa Madre Iglesia no lo dice. Y ustedes son sacerdotes y lo saben. ¿Qué pasa? No estamos creyendo que ahí está Cristo. Fui en un seminario y fue a hablarle a los muchachos y me dijo, no me dejaron dar la enseñanza en el seminario. Porque el padre era filósofo, doctor en filosofía. Y entonces él sabía, y le dijo, no, ese cura no va a venir aquí. Porque ese cura va a venir a decirle a ustedes que Cristo está en la hostia. Y eso lo creían antes. Pero ahora ya sabemos que eso es un mero símbolo. Y ustedes tienen que saber que eso es un mero símbolo, eso no es verdad. Y no me permitió. Y los muchachos me dijeron, padre, el padre dice que no, porque es un mero símbolo y usted no va a venir a destruir lo que él nos está enseñando a nosotros. En Venezuela. Católico. Bárbaro, bárbaro, qué triste, qué duro. Ah, con razón. Con razón. No nos importa nada. Ustedes, hermanos, no se dan cuenta cómo la Santa Madre Iglesia, que es sabia. Ustedes no se dan cuenta que en el altar hay un pañito blanco. Pero ustedes no se dan cuenta que sobre el altar con un pañito blanco hay otro pañito más pequeño, más blanco, que se llama corporal porque recibe el cuerpo de Cristo que queda, las partículas que quedan ahí y después se dobla con cuidadito para que no se desperdicie nada. Porque en cada partícula, dice Santo Tomás, está el completo.
Entonces no es que la iglesia no nos lo enseñe. Es que ahora queremos ser más papistas que el Papa. Ahora como yo soy el párroco y tengo autoridad, yo soy el que mando, yo hago lo que me da la gana. Si es verdad, es un demonio que hace lo que le da la gana. Uno de ustedes es un diablo. Eso es verdad. Señor diablo. Pero yo soy sacerdote. Ay, sí, Jesús ahí sí, le tembló los pantalones para decirle, uno de ustedes es un diablo. Incluso para decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque no piensa como Dios, sino como los hombres. No le tembló los pantalones. Se lo dijo así clarito. Porque pensamos que todo lo que yo diga o haga o piense, eso es Dios que me lo ilumina. Entonces no me importa lo que diga la Santa Madre Iglesia o lo que diga la palabra de Dios. No, hermano, así no es. Uno de ustedes es un diablo. ¿Por qué? Y entonces la pregunta, ¿se acuerda que cuando Jesús, uno de ustedes me va a entregar, el Judas tuvo ¿cómo que se llama? Hay una palabra clave allí. El descaro. Bueno, todo eso de decir, ¿seré yo acaso, maestro? Tú lo has dicho. Que no seamos capaces de darnos cuenta cuando estamos haciendo las cosas mal, a pesar de que la Iglesia Católica no lo tiene. Es que la Iglesia lo tiene, pero escrito, pues, y para eso pone los obispos, para que estén pendientes. Y nos pone incluso alguien que esté pendiente. Y si no, porque el maestro, yo no sé cómo que se llama, de la liturgia en la diócesis, ¿quién es? El obispo. ¿Qué significa? Que hay un custodio, un guardián de los misterios del reino. Tape los oídos los obispos. El problema es cuando el diablo es el obispo. Ahí sí la embarramos totalmente. Ahí sí. Cuando es el obispo el que no cree. Ahí sí. Que tristemente los hay. En la luna, pero los hay. Si no, pregúntenme a mí que recorrió el mundo. Que no creen en esto, no creen en los misterios del reino. Pero ¿saben qué, hermanos queridos? Hasta ahí pareciera una derrota total de Cristo. Pero no hubo derrota total. A pesar de que una derrota parcial. Porque, ¿sabe? Esto sucedió cuando Él multiplicó los panes. ¿Y de acuerdo cuántos hombres, sin contar las mujeres, estaban? 5,000. Sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Y Jesús lanza el discurso de pan de vida. Los judíos comienzan a criticar. Los discípulos comienzan a criticar y a ver cuántos quedaron. Versículo 66. Del capítulo 6. 6, 6, 6. No por casualidad. 6, 6, 6. No por casualidad. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque no quisieron hacer el trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Creer en el que Dios había enviado. Le creyeron a los judíos, le creyeron a los otros que criticaban, pero no le creyeron a Jesús, porque estas palabras son muy duras. ¿Quién podrá entenderlo? ¿Quién podrá escucharlo? Entonces, muchos de sus discípulos ya se echaron atrás y ya no andaban con él en el 6, 6, 6, que es el número del anticristo, el que se aparta de Cristo y rechaza a Cristo. No por algo, no por casualidad, están en Juan, del que habla del anticristo. ¿Se acuerda? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Si quiere alguno lo busque y para que se den cuenta que coincide con lo que dice Juan, quién es el anticristo, y que no es uno, sino que son muchos. ¿Y quiénes son? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijos míos, es la última hora.
Han oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido. ¿Es uno o son muchos? Se dijo que uno, los protestantes andan diciendo que es uno, pero no es uno, son muchos. Ahora vean si son extraterrestres, si son ateos o si son de los mismos discípulos. Por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros. Versículo 66 del capítulo 6. Muchos de sus discípulos se echaron atrás y ya no volvieron con él. Salieron de entre nosotros. O sea que el anticristo es aquel que niega el misterio de la fe, centro y culmen de la vida cristiana, que es la Eucaristía. El pan vivo bajado del cielo. Y todavía hay sacerdotes que dicen lo mismo, meterse evangélico e ir al culto evangélico que ir a la Eucaristía. Y no ha leído que el que no acepta la Eucaristía, siendo discípulo, siendo creyente, porque no estamos hablando de los ateos, muchos de sus discípulos, subrayen la palabra discípulo, se fueron y ya no estuvieron con él. Y Juan dice, los anticristos no es uno, son muchos, aquellos que salieron de entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Decir que es lo mismo un anticristo que un discípulo de Cristo. No es lo mismo, por favor. No es lo mismo la chicha que la limonada. No confundan una cosa con la otra. Y seguimos entonces porque resulta que ahí se perdió todo. Los discípulos, 66, 666, el anticristo. Muchos de sus discípulos se fueron y lo dejaron. ¿Se perdió todo? No. Todavía queda un grupito. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Se fueron todos, eran 5,000. Se fueron los discípulos y quedaron los 12. Si quieres leer al 66 y sigue. 66 en adelante. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Vean a un Jesús decidido a cumplir la voluntad del Padre. No se echa para atrás. Se fueron, el que se vaya, el que le dé la gana irse, que se vaya. Pero esto es la voluntad del Padre y he aquí para hacer tu voluntad. Anula lo primero y establece lo segundo. Punto. Y en esa voluntad vamos a ser todos santificados. Verán si quieren creer o no. Y el que no quiera creer, lo ponemos en el grupo de Judas, un diablo. Porque él sabe quién es el que cree y quién no cree. Yo no sé. Jesús sí sabe. Entonces le dice a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y escuchen lo que dice Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Aquellos se fueron siguiendo, unos a los judíos que criticaban, otros al discípulo cabeza caliente que se fue y otros lo siguieron. ¿Y nosotros a quién vamos a ir? Tú tienes... Ahí. Otra vez. ¿Tú tienes? Tú tienes palabras de vida eterna. ¡Ah, bárbaro! ¿Por qué Pedro no se va? Pedro dice, yo también me dan ganas de irme, pero ¿para dónde me voy? ¿Con quién me voy? Pero dice Pedro, ¿por qué él no se va? Por un motivo, que es el que yo quiero que ustedes vean. Porque Pedro, lo único que le permite a Pedro quedarse y mantenerse firme en la fe, es la convicción de que Cristo tiene palabra de vida eterna. Falta eso para nosotros. Y los sacerdotes que se han salido porque les falta eso. Y los católicos que se han ido a protestantes porque les falta lo de Pedro, la fe de Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Para dónde voy a ir? El misterio es en cuanto a la fe y la fe por la palabra. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y ahí basa nuestra fe. A ver, ¿tú tienes palabra de vida? Eterna. Y ahora sí, ¿se acuerda qué es lo que Jesús le dijo?
Si quieren comer el pan vivo bajado del cielo, tienen que hacer un trabajo. Y el trabajo es creer. A ver si Pedro hizo el trabajo. Y nosotros creemos. Ah, hizo el trabajo Pedro con los apóstoles. Hizo el trabajo, cosa que no hizo Judas, y por eso es un diablo. Noten la diferencia. Muy apóstol Judas, igualitico que los demás. Igualitico, lo llamó el mismo Jesús, lo formó el mismo Jesús, todo igualitico. Oye, y si Jesucristo mismo lo formó y todavía no quiso creer, entonces quiere decir que con razón hay en el mundo sacerdotes que no creen en la Eucaristía. Pero aquí Pedro no dice otra cosa, sino tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos. Y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Listo. Creemos por la palabra, porque tú tienes palabra de vida eterna. Ay, queridos hermanos, ¿se dan cuenta entonces ustedes que hay unos misterios del reino que con razón la iglesia dice es el centro y culmen de la vida cristiana y que es la Eucaristía? Y seguimos entonces con Hebreos, usted se queda ahí en Juan, con Hebreos, se acuerda que estábamos leyendo que teníamos que acercarnos con plenitud ¿de qué? De fe. ¿Se acuerda? Hebreos capítulo 10, ya vamos como en el versículo, 22, ¿sí? Acerquémonos con sincero corazón. En plenitud de fe. Listo. Hermanos, ¿cómo nos acercamos a la Eucaristía? Con fe en la palabra, plenitud de fe en la palabra. Tú tienes palabra de vida eterna, plenitud de fe en la palabra. Y porque tú tienes palabra de vida eterna, nosotros creemos plenitud de fe en la palabra de Dios, que es exactamente lo que nos falta a nosotros. Y que no es otra cosa sino lo que yo busco en este ejercicio espirituales. Si la desperdician, si no lo creen, si hacen lo mismo que los otros discípulos, eso es problema de ustedes. Pero yo cumplí con mi deber. Tú tienes palabra de eterna. Entonces acerquémonos con plenitud de fe. La fe en la palabra. Vayan y encontrarán un hombre que va con un cántaro. Síganlo. Donde entren, díganle. Y fueron y vieron exactamente todo como él había dicho. Plenitud de fe. Nos movió. Y ¿se acuerdan qué dice la maestra? Hagan todo lo que él les diga. Esa es la fe. Esa es la fe. Hacer lo que él diga. ¿Y se acuerdan? ¿Y se acuerdan que ese es el centro de la fe? ¿Sí se acuerdan ustedes o no se acuerdan? Porque en el capítulo 2, versículo 5 dice, hagan todo lo que él les diga. Pero ¿saben qué? El versículo 11 dice que este fue el principio de los milagros de Jesús y sus discípulos comenzaron a creer en él. ¿Y qué fue lo que los llevó a creer en él? La frase de María, la Virgen. Hagan todo lo que él les diga. Y ahí comenzó la fe de sus discípulos, según la Biblia, versículo 11 del capítulo. ¿Pero por qué comenzó la fe ahí? Porque cuando le dijo la Virgen, hagan lo que él les diga. Aquí estamos, Señor. ¿Qué es lo que quiere? Llenen las tinajas de agua. Señor, pero necesitan el vino, no necesitan agua. ¿Qué te pasa, Señor? Pero ellos no dijeron nada. ¿Qué fue lo que lo frenó? La palabra de la Virgen María. Ustedes no anden criticando como los judíos. Este dice que nos va a dar pan bajado del cielo. ¿Qué? Pan del cielo. Ese es el hijo de José, el carpintero. Está diciendo que nos van a comer su carne. ¿Qué cuento de carne? ¿Ese nos va a comer su carne? ¿Qué cuento de eso? Ellos, la maestra le había dicho, hagan lo que él les diga. El maestro le dice, a ver, llenen las tinajas de agua. Pero Señor, es vino. Yo le hubiese dicho, ustedes también, Señor, pero a ellos se les acabó fue el vino, no el agua, ¿no entienden? Pero bueno, tranquilo. Llenan las tinajas de agua por fe en la palabra. Hagan lo que les diga. Bueno, listo. Ya, Señor, llenamos la tinaja de agua. Bueno, ahora que esperan. Llévense la mayordomo. Ay, bárbaro.
Es una burla, Señor. Y si me mete un cachetado en una pata de oreja, necesita vino, y yo le llevo con agua, me va a mentar la madre. ¿Qué riesgo que corrieron? ¿Lo hago o no lo hago? Ah, pero ¿qué había dicho la maestra? Hagan lo que él le diga, calladitos en la boca, plenitud de fe. Si la maestra enseñó, el alumno aprendió. Temerosos. ¿Y por qué temerosos? Porque entre paréntesis dice, los discípulos sí sabían de dónde venía porque ellos habían sacado el agua. Entre paréntesis. Y fuera de paréntesis, el mayordomo dijo, sin saber de dónde venía el vino. Todo mundo sirve el mejor vino y cuando están bebidos, el peor. Ustedes hicieron al revés. Y es cuando los discípulos se dieron cuenta del milagro y comenzaron a creer en la palabra del Señor. Por la maestra, hagan lo que Él les diga. El secreto es creer en la palabra, creyeron en la palabra, lo movió la palabra, llenen la tina de agua, lo hicieron. Llévense al mayordomo, lo hicieron, ahí está el milagro, listo. ¿Cuál es el milagro? La fe. Este es el misterio de nuestra fe. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros tenemos plenitud de fe. Creemos. Listo. Entonces acerquémonos con plenitud de fe. Repítalo. Señor diácono. Acerquémonos con sincero corazón en plenitud de fe. No dejemos ni una chispa de fe. Toda. Porque para creer que Cristo está en la hostia se necesita toda la fe. Purificados los corazones de conciencia mala. Y ahí es donde la iglesia dice, pues tenemos que hacer un examen de conciencia y un arrepentimiento, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso en todas las misas. Y lavado el cuerpo con agua pura. Purificados, limpios. Mantengamos firmes la confesión de la esperanza. Firme, como sacerdotes. Firme la confesión de nuestra esperanza. Para algo, para ser santos. Seamos santificados. El reino del Señor tendrá vida eterna. Mantengamos esa esperanza. Pues fiel es el autor de la promesa. Él no falla. Si Él dijo, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, fiel es el que promete. ¿Otra vez? ¿Fiel es? Pues fiel es el autor de la promesa. El autor de la promesa es Dios. Y Él dijo, quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Él es el autor de la promesa y Él es fiel. Listo. Con eso basta y sobra. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuántos católicos han metido a protestantes? Porque nunca creyeron esto. Jamás. Jamás. Comenzando por la catequista nunca le dieron enseñanza. Yo tuve una oportunidad, me mandaron a Barinas a trabajar en una comunidad. Y estando en la comunidad, había una catequista que era la jefe de la catequesis, 27 años trabajando en catequesis y era la dueña de la catequesis y de la iglesia. Y llegó yo entonces un día, llega la señora muy brava y me dice, señor cura, tome la decisión. Y tiene que tomar una decisión porque hoy, si usted toma una decisión distinta, me voy. Es momento de irme. Y yo dije, uy, gracias Señor. ¿Pero qué me trae? Me dijo, es que hay un joven en la catequesis que me está saboteando las enseñanzas. Y usted tiene que decidir, ¿se va él o me voy yo? Yo le dije, está bien, tráigame el niño. Trae al niño. ¿Qué es lo que usted dice, señora, de ese niño? Que me sabotea todas las enseñanzas. Ya no lo aguanto más, me tiene hasta aquí. ¿Qué tienes que decir? Señor cura, juzgue usted entre mi maestra y yo. Yo soy testigo de Jehová. Vengo escondida de mi padre a la catequesis, porque quiero creer lo que enseña la Iglesia Católica, que Cristo está en la hostia y que hay que confesarnos, cosa que niegan mi papá y mi mamá y en mi iglesia. Pero yo quiero creerlo, porque mis compañeros en la escuela, algunos que están en la catequesis,
O me han dicho que ahí está el cuerpo de la sangre de Cristo y yo lo quiero creer. Y dice que yo lo come y yo quiero creerlo, señor cura. Estamos en la catequesis y yo le digo a mi maestra, maestra, yo quiero creer que ahí está Cristo. Pero yo no le voy a creer porque usted lo diga. Yo quiero creerlo cuando yo lo lea en la Biblia. Hazme favor y me da el capítulo y el versículo. Y yo quiero creer en la confesión para que Dios perdone mis pecados y me salve. Pero no porque ella me lo diga, sino porque está en la Biblia. Juzgue, señor cura, entre mi maestra y yo. Le dije, señora, ¿es verdad lo que está diciendo el joven? Dijo, sí. Pero todos los días que viene a catequesis, todos los días me dice lo mismo. Le dije, señora, lárguese de la catequesis. No te quiero más. No te quiero más. Y la saqué, padre. Eso me puso la iglesia encima. Habló con el obispo. Yo no sé si voy a hablar con el papa. Se me vino el mundo encima, pero la saqué. Y agarré al niño. Digo, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero saber dónde dice. Yo quiero creerlo, pero yo quiero leerlo. Le dije, traiga la Biblia suya de usted. Y como yo me conozco la Biblia de los testigos de Jehová, sé dónde ellos le sacan el cuerpo, dónde ellos cambian, pero sé dónde no cambian. Entonces yo no le iba a buscar dónde cambia. Tenía que buscarle donde no cambia. Y le busqué donde no cambia. Léalo. Y la confesión. Aquí está. Señor cura, así sí creo. Pues yo creo en la palabra. Así sí creo. Y el niño entonces lo seguí. Yo seguí dando la catequesis, busqué nuevos catequistas y cambiamos todo. Bueno, y llegó el señor obispo. Ya estaban para la primera comunión, el señor obispo para la primera comunión, venía para la fiesta patronal, iba a hacer la primera comunión. El monseñor Linares, Antonio Linares creo que. Ramón Antonio Linares. Entonces, él hablaba entre los dientes y yo no le entendía nada. Ustedes van a hacer la primera comunión, ¿por qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a recibir? Señor cura, yo le puedo decir, el niño, el testigo va. Nosotros vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque Jesucristo en Lucas, capítulo 22, versículo 19, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y en Juan, capítulo 6, versículo 55, dice, mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, que come mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y yo lo creo, señor cura, y yo quiero recibirlo. Dígalo ahí, pues. Muy bien. Pero ¿sabe que tiene que confesarse antes? Sí, señor cura. Porque en Juan capítulo 20, versículo 23 dice, a quienes ustedes le perdonen los pecados le quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen le quedarán sin perdonar. Y en Mateo capítulo 9, versículo del 5 en adelante, Jesús dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y anda. Y la gente se emocionó y glorificó a Dios que le había dado ese poder a los hombres. Y esos son los curas, señor cura. Y por eso nosotros nos confesamos. Muy bien, otro día seguimos. Celebró la misa, terminamos. Yo despedí al obispo, cuando fui a despedir al obispo, regresé, el niño estaba detrás de la puerta. Esperándome. Paséme. Señor cura, ¿lo hice bien o lo hice mal? Lo hizo muy bien, hijo. Brincaba en una pata. El catequista, la catequista, jefe de la catequesis, no lo sabía. Y porque un niño le pedía eso, se enfurecía. ¿Y qué pasa con los sacerdotes? ¿Qué pasa con los sacerdotes? ¿Será que lo saben? ¿Será que no lo saben? Yo tuve la oportunidad de un maestro que nos dio sacramentos. Creo que era como en su segundo año de teología o tercero, yo no me acuerdo en qué. Y era un doctor, y como era un doctor muy importante en el seminario, no lo podían votar. Porque reglas ahí del instituto, pues, por un instituto. Entonces, la Eucaristía, realmente eso no es que Cristo esté en la hostia. Eso es mentira, eso no es la verdad. Ni en la Biblia está eso así. La confesión
Eso no es verdad, eso que con gente confesarse. No, eso es invento. La realidad es que, sí, Dios perdona, Dios es misericordioso y perdona todo. Uno haga lo que haga, Dios lo perdona. Pero eso es que sacramento, eso es mentira. Y en el examen, ustedes me tienen que colocar todo lo que yo les diga. Y el que me coloque lo que yo no he dicho, lo raspo. Y los chamos sabían que a mí me gustaba la palabra de Dios y que yo leía la palabra de Dios. Toro, ¿y ahora qué va a hacer usted? ¿Se da cuenta que usted lo que está engañado? Usted lo engañaron, tonto. Es el maestro, es doctor, es un teólogo. A mí qué me importa, yo creo en la palabra de Dios. A él no, él es un mortal igual que yo. Sí, ¿qué va a hacer en el examen? Ya Dios me inspirará. En el examen, hable sobre la Eucaristía, hable sobre la confesión. Según mi maestro, que es un mortal igual que yo, y se lo van a comer los gusanos, eso es un mero símbolo, y ahí no está Cristo, y eso es un invento. Pero según San Lucas, capítulo 22, versículo 19, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y según San Juan, capítulo 6, versículo de 51 en adelante, es el pan vivo bajado del cielo para que el que lo coma tenga vida eterna. La confesión. Según Jesucristo, que es Dios, dio la autoridad a que ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados, Juan 20, 21 al 23. La gente se confesaba con Juan el Bautista, según Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5. Según mi maestro, que es un mortal igual que yo, se lo van a tragar los gusanos igual que a mí, dice que eso es invento de los curas, que eso no está en la Biblia. Y yo aquí coloco las dos cosas, lo que dice mi maestro y lo que dice la Biblia. Ese cura casi le iba dando un infarto. Después murió en un infarto. Yo creo que se murió fue por eso, pero con el tiempo. Pero no me pudo raspar. Y yo estaba decidido que me raspara. Me voy. Y oye, me voy del seminario. Pero a mí mi fe no me la roba nadie. Y no me la dejé robar. ¿Qué hermano? Que los hay. Judas los hay. O si no, dígame cuál es la razón teológica por la cual aparezca en la Biblia que eran 12 y que uno lo traicionó y fue y se ahorcó y Jesús lo llame un diablo. ¿Cuál es la razón teológica? ¿Falta de caridad? ¿Porque Jesús no es tolerante? ¿Porque Jesús odia a uno de sus discípulos, le caía mal y lo trató como un diablo? Hay una razón teológica. Y esa razón teológica se extiende. Y es una enseñanza para nosotros. Acerquémonos con plenitud de fe. Sigan, digamos, mamita. A plenitud de fe. Limpios, purificados, con la confianza de que aquel que da la promesa, Él es fiel y la cumple. Sigue. Ya vamos como en el 24. 24. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y de las buenas obras. ¿No es eso lo que estamos haciendo ahorita? Animándolos, estimulándolos. Sin abandonar nuestra asamblea, No podemos abandonar la asamblea. como algunos acostumbran a hacerlo. Ya desde el principio había ese problema. Yo vivo mi fe a mi manera. No, señor. Para eso está la asamblea. Antes bien, animándose tanto más cuando que ven que se acerca ya el día. Animándonos, vamos a animarnos, vamos hermano, vamos, animémonos, vale la pena. Nos metimos en esto porque Dios nos llamó, no es por casualidad, y Dios cuenta con nosotros, vamos, animémonos, vale la pena. Sacerdote del Dios Altísimo, lo más grandioso que puede hacer. Versículo 26, de aquí viene el 26, hermano, que del 26 viene lo más duro. Aquí vienen palabras duras, crueles. Peligros de la apostasía. Porque si voluntariamente pecamos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad... A ver. Fijémonos primero el conocimiento de la verdad. Después de haber tenido el conocimiento de la verdad. ¿De qué verdad nos está hablando? Echamos para atrás, ¿se acuerdan? Que antes eran sacrificios y ofrendas y que el Señor se aburrió de eso y se cansó de eso y lo eliminó. Y dijo Jesús, aquí estoy yo ahora para hacer tu voluntad.
Quitó lo primero y estableció lo segundo, para que todos seamos santificados, merced al cuerpo de Cristo una vez para siempre. Un camino nuevo y vivo, abierto por Él, a través de la cortina que es su cuerpo, para que todos podamos entrar al santuario del reino de los cielos, pero con una fe firme, sólida, con una esperanza segura de que el que lo dijo es fiel para cumplirlo. Después de haber conocido toda esa verdad, si pecamos, o sea, al no aceptar esa verdad, somos un diablo, dijo Jesús. Al no creer en esa verdad, pecamos. Al pecar, después de haber conocido, tener conocimiento de la verdad que Jesús nos dejó, que la iglesia nos deja, repítalo nuevo. Porque si voluntariamente pecamos, Voluntariamente. ¿Por qué voluntariamente? Porque no quiero aceptar que Jesús es el pan vivo bajado del cielo, que ese es su cuerpo y su sangre, porque no quiero aceptar voluntariamente. después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Después de haber recibido el conocimiento de soy sacerdote, la iglesia me lo enseñó, a la manera que fuera, sus maestros se lo enseñaron. ya no queda sacrificio por los pecados. Ya nadie te salva, ni Chapulín Colorado. Nadie te va a salvar. Porque el que te va a salvar y seamos santos a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Y tú ya no lo quieres creer, ya no queda otro sacrificio que te pueda salvar. Ya nadie te salva. El culto de los protestantes no te va a salvar. Ya no hay nada. Ya Él lo estableció una vez y para siempre. Y tú la rechazaste. Después de conocer, tener el conocimiento, lo rechazaste. Te convertiste en anticristo. Ahora entonces, ¿qué espera? A ver, hermano, mire. Aquí vienen las palabras duras. Sino la terrible espera del juicio y el fuego ardiente, pronto a devorar a los rebeldes. La rebeldía, la soberbia, el orgullo, se paga caro por no doblegarse ante el misterio, ante la palabra, por no decir como Pedro, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos. Le espera algo horrible, le espera el juicio final donde tendrá que pagar. Y ahora mire, pone la comparación del Antiguo Testamento cuando se violaba y se le faltaba el respeto a lo sagrado en el Antiguo Testamento. Y si aquello era un pecado y era castigado, ¿cómo será el que le falte el respeto al cuerpo y la sangre de Cristo? Ponga cuidado. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión Antiguo Testamento, Antigua Alianza, antes. por la declaración de 2 o 3 testigos. Cuanto más severo castigo ¡Ay, bárbaro! ¿Cuánto más severo castigo que eso piensan piensan que merecerá que merecerá? ¿Quién? Atención, vean lo que es no aceptar el pan de vida, el cuerpo de Cristo como sacramento de salvación. Vean, el que pisotee al Hijo de Dios. cuando usted no le cree a Cristo, se vuelve anticristo, pisotea al Hijo de Dios, porque el trabajo que hay que hacer es creer en el que Dios ha enviado. Y dice Pedro, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos. Pero el que no cree está pisoteando al Hijo de Dios. O sea, no cree en Cristo. No le cree a Cristo. ¡Qué bárbaro! ¿Qué más? Y profane la sangre de la alianza. Profana. ¿Sabe qué es profanar? Algo que es sagrado y usted lo trata como si fuera un símbolo, como si fuera nada. Profane la sangre de Cristo. Ahí está. El cuerpo y la sangre de Cristo. Y usted, porque un tonto se le ocurrió decir que era un mero símbolo, cosa que no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Lo dicen los protestantes, pero no está en la Biblia. A no ser que lean la Biblia de los testigos de Jehová, que ese sí la dice. Pero solamente en Lucas 22, 19. Pero en Juan 6, 51 en adelante no lo dice. Lo dice como la de nosotros. Entonces, aquel que profane, o sea, algo que es sagrado, el cuerpo y la sangre de Cristo que es sagrado, centro y culmen de la vida cristiana, y que usted la profane. ¿Cuánto más castigo le espera a un cura
que profane la sangre de Cristo. Por eso se llama pecado reservado a la santa sede. No es casualidad, es que los que nos precedieron a nosotros en la iglesia lo tenían bien claro. Es que los padres de la iglesia lo tenían bien claro y lo dejaron bien claro, solamente que no nos dejaron explicado por qué, pero nos lo dejaron establecido, confiando en que nosotros íbamos a obedecer, pero después perdimos la obediencia y como no tenemos quien nos lo explique y somos desobedientes, ¿a dónde vamos a parar? Necesitamos retomar ahora la explicación por qué, para con convicción plena lo hagamos. ¿Por qué lo vamos a profanar? El sacerdote no cree que está profanando la Eucaristía cuando celebra las carreras sin descubrir qué hay ahí. Cuando lo trata como quiere y, por ejemplo, usted deja en el sagrario porque tiene aldea y a lo mejor deja en el sagrario y nunca cambia el Santísimo y cuando va está lleno de gusanos. Además, acuérdense que la Santa Madre Iglesia es sabia y dice que nosotros tenemos que guardar reserva. ¿Y sabe qué es reserva? Reserva. Y la reserva dejó de ser reserva. ¿Ustedes no se dan cuenta que a veces celebramos sin hostias? Solo la hostia grande. ¿Por qué? Porque buscamos de la reserva. Pero es que reserva. Es por si acaso se me acabaron lo que yo tengo aquí. Voy y busco lo que está reservado por si acaso. Pero a nosotros se nos olvidó eso. No, un día consagro 5 copones llenos, para no consagrar más durante la semana o durante el mes. Y voy y busco allá. Que no es así. La Santa Madre Iglesia Católica enseña que la reserva es para los enfermos o en una emergencia que me faltó y yo busco la reserva, pero no para repartirle la comunión al pueblo, por favor. Eso no es para eso. La Eucaristía, el misterio, se celebra y se come de lo que del sacrificio que se está viviendo, del Cordero de Dios que se acaba de inmolar, se actualiza. Está bien los diáconos, porque si hay diáconos, pues hay que tener reserva para que el diácono, pero un presbítero que no consagre para buscar en la reserva. Hay momentos de que a lo mejor tengo mucho tiempo que está en la reserva, pues tengo que sacarlo y eso es otra cosa, pero no va a dejar gran cantidad, va a dejar reserva. ¿Cómo estamos tratando nosotros al Señor en la Eucaristía? ¿Cuál es el respeto cuando yo estoy solo con Él? Cuando lo llevo hacia los enfermos. ¿Cuál es el trato con Él? Cuando estoy en la parroquia solo, que nadie me está viendo, no hay fieles, estoy yo con Él. ¿Cómo me porto ante Él? Porque la Santa Madre Iglesia nos pide que lo hagamos con fe. Y al menos cuando yo estudié, yo no sé si cambiaron. Y dice que si uno pasaba 1000 veces por el frente del Santísimo, 1000 veces tenía que arrodillarme o hacerle la venia. Y si no quería, pues no pase por ahí. Pero ahí está el Señor. Pero es que yo ya lo tengo agarrado por la chiva, entonces, Chuchito, Chuchito, ya hago todo. Y no solo eso, le permito que los demás también lo hagan y hagan. Ahí ya se perdió el respeto. ¿Y quién debería poner respeto? El cura. Pero si él no siente respeto, ¿qué respeto va a imponer? Bárbaro. Le contaba a algunos que un día encontré a alguien que el cura le daba la llave, sacristán, hacía con lo que sea, y vendía las hostias a un santero, un babalao. Después encontré a otro que era ministro extraordinario de la Eucaristía y hacía lo mismo. Y el cura, ¿no? Ni pendiente. ¿Cómo será el que profane el cuerpo de Cristo?
Vamos a comerciales y ya regresamos porque es la hora de gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.